Muy buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Maya Campus Cancún, a esta clase híbrida, presencial y además virtual para los que están en casa. En esta primera clase de nuestra materia, Juicio de Amparo 1. Juicio de Amparo 1, este juicio que es muy importante para salvaguardar nuestras garantías, nuestros derechos humanos en contra de los actos de las autoridades. Este juicio no es recurso de entrada, es la primera anotación que deben tener. No es recurso, es un juicio, juicio de amparo. Este juicio, el padre del mismo lo fue don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Repito, don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, como pueden ver en este libro, un libro excelente que editó en los 90s la Universidad Autónoma de Yucatán, y ese que me ha servido, incluso lo he complementado parte de la historia con recortes periodísticos, como pueden ver ustedes, que habla del juicio de amparo, en este que es un artículo del Por Esto del año 2009, son dos, donde aparece aquí, como pueden ver ustedes, en esta fotografía blanco y negro, este señor es el padre del juicio de amparo, don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Aquí, como pueden ver, está la foto. Ya les mostré del libro, cuando el libro es la portada de él, su rostro. Es más, cuando vayan a la ciudad de Mérida de visita, su estatua de este señor estaba en el aeropuerto, por eso lleva su nombre, el aeropuerto de Mérida, aeropuerto Manuel Crescencio García Rejón, y se removió y está ahora en el recinto del Poder Judicial del Estado, lo que se le conoce como el Palacio de Cristal, un imponente palacio de cristal cuyo interior tal pareciera que uno está recorriendo alguna película de History Channel de la época romana. El piso es ese tipo de que pareciera que está mojado, pero no es así. Pero excelente, un edificio precioso, o sea, un edificio que ya tiene más de aproximadamente 20 años de su construcción. Los cristales son a prueba de huracanes. Pero bueno, ese es el Poder Judicial del Estado de Yucatán. Pero vamos a continuar, pero antes de dar continuidad con la clase, vamos a ponernos en lo que es en la misma sintonía respecto a cómo vamos a trabajar, porque este módulo, noviembre-diciembre, de 15 a 15, no van a ser, bueno, no llegamos creo que al 15, a ver, porque nada más van a ser 4 semanas, no 5, 4 semanas va a constar este módulo de juicio de amparo 1. Hoy, miércoles 24 de noviembre de 2021, es nuestra primera clase. La siguiente va a ser el miércoles 1 de diciembre, donde se les va a aplicar el examen parcial. ¿Qué van a estudiar? Lo que vamos a ver hoy, y ya tienen su síntesis de esta primera semana. Son aproximadamente 62, 63 páginas, donde comprenden las unidades 1 y 2, pero prácticamente estamos haciendo, incluyendo en esta misma síntesis, una introducción con un resumen de lo que va a ser
estas 4 semanas, previendo de que tenemos el tiempo muy corto. Si es cierto, 4 por 3, 12, son 12 horas, no 15, pero el examen se va a aplicar en hora de clase. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener clase de 12 a 2 y de 2 a 3 va a ser su examen final en la 4ª semana. ¿Qué se va a estudiar? El examen final va a versar sobre lo que veamos en la semana 1, 2 y 3. Dirán ustedes, oiga, pues si no se evaluó la 1, no, hay que hacer a manera también de retroalimentación, y dado de que solamente son 4 semanas, lógicamente no va a entrar lo que veamos en la 4ª semana, pero sí en las 3 semanas. En este primer parcial, lo que se vea hoy y está en la síntesis que tienen en plataforma de 62 hojas, más 50 artículos del 1 al 50 de su ley de amparo. La ley de amparo es la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos habla precisamente sobre el juicio de amparo. Ya ven ustedes que los artículos de la Constitución, su mayoría tienen su ley reglamentaria, así como por ejemplo la Ley Federal del Trabajo es ley reglamentaria del artículo 123 constitucional. Pues aquí tenemos que la ley de amparo es la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que esos 2 artículos es el fundamento constitucional de la ley de amparo. También es importante señalarles que esta ley de amparo, el juicio de amparo se previó por primera vez en la Constitución yucateca de 1841. Esto incluso mencionaban que el padre del juicio de amparo, que era campechano, cuando el señor nació todavía no existía el estado de Campeche, precisamente la localidad que se le denomina Bolonchentecul. Yucatán era una provincia, no existía ni Campeche ni Quintana Roo. Sin embargo, a la postre de que se creó el estado de Campeche en el año de 1863, esta localidad en la actualidad, la de Bolonchentecul, se le conoce como Bolonchen de Rejón, precisamente por don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, que este es su nombre completo. Algunos dicen Manuel Crescencio Rejón, otros, pero es Crescencio García Rejón y Alcalá, el nombre completo de este señor. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta sobre la mecánica, cómo vamos a estar trabajando. En lo que respecta a esta semana, a esta primera semana, ya tienen en plataforma su síntesis de 62 hojas, y hay que estudiar, porque la misma síntesis se los dice, los primeros 50 artículos de la ley de amparo, del artículo 1 al artículo 50. Eso constituye en sí toda la síntesis. El PDF y los 50 artículos de la ley de amparo, y tienen la síntesis y la ley de amparo en sus archivos PDF en el espacio que dice carpeta de lecturas de apoyo de esta primera semana. Tienen también videos, imágenes, tienen además, como siempre se les ha mencionado, la biblioteca virtual de la Universidad Maya para consulta de cualquier tema. Hay un foro por si existe alguna duda sobre los temas que se van a tratar en clase. Hoy vamos a ver prácticamente
con una introducción que es el juicio de amparo, sus antecedentes históricos, los antecedentes jurídicos también históricos. Vamos a hacer un repaso cuántos tipos de amparo hay, los principios que también rigen el juicio de amparo, que son 7, los vamos a ver con más detalle en la siguiente clase, pero ya desde hoy los empezamos también a ver. Y también la figura de lo que es la autoridad responsable, el acto de autoridad y el acto reclamado, todo eso, sobre todo en el artículo 108 de la ley de amparo, les menciona cuáles son los requisitos que debe de llevar una demanda de amparo. Pero ese 108 estamos hablando del juicio de amparo indirecto, porque hay 2 tipos de juicios de amparo. Tenemos el amparo directo, que es aquel que se va a promover contra sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio o a un procedimiento, o bien contra laudos, así se les llama las sentencias en los asuntos laborales, que ponen fin a ese juicio. Y los amparos indirectos son aquellos que se promueven contra actos de autoridad que no sean precisamente sentencias o laudos. ¿Ok? Si en casa hay alguna duda, con toda confianza pueden preguntar. María Martínez, Aremi, Dana, Emily, Joel y Rosario. Llega Estrella Chablé. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta clase. Entonces ya saben, la próxima semana, próximo miércoles, tenemos examen parcial. ¿Qué van a estudiar? Todo lo que veamos hoy, que está en la síntesis y los primeros 50 artículos de la ley de amparo. Tanto para su cuestionario, que ya lo tienen también en plataforma, que tiene un valor de 25 puntos, y su examen parcial va a tener un valor de 50 puntos. La segunda actividad, que se va a subir anticipadamente 2 días antes del día del examen, tiene un valor de 25 puntos. Así, para que la próxima clase tenemos solamente la clase, y terminando ya pueden ustedes entonces empezar a contestar su examen. Ahí no hay problema, creo que es hasta las 23:59 horas. Tienen todo ese miércoles, lo que queda después de la clase, para que puedan contestar su examen parcial. Pero esto no va a pasar cuando sea el final, porque van a tener solo 1 hora para contestar, de 2 a 3 de la tarde. Incluso nada más voy a checar en la plataforma, porque la plataforma es hora de Chiapas y es 1 hora menos que la de nosotros. Entonces, si pongo que el examen final, que va a ser de 2 a 3, lógicamente que estaría abriendo hasta las 3 de la tarde, para que puedan ustedes. Entonces, sería poner el horario de Chiapas, vamos a poner pongo de 1 a 2, perdón, estaría poniendo de 3 a 4, para que puedan ustedes contestar. ¿O estoy bien? O sea, es de 2 a 3, pero 2 a 3 hora Cancún. Teníamos que ponerle entonces 1 hora adelantada en la plataforma, 3 a 4, para que sean las 2 a 3 horario de Chiapas. ¿No? ¿No es así? O sea, si lo pongo normalmente a la hora en la plataforma 2, ustedes van a entrar y no va a aparecer, porque según nuestro horario es de eso hay que nada más tenerlo muy pendiente. Tengo que ver, porque la plataforma, acuérdense, bueno, no, cuando di introducción al estudio del derecho, y la hora ya
el último domingo de octubre regresó a la normalidad en horario de invierno, pues los únicos que nos quedamos con el horario de como estamos, entre esos estados está Quintana Roo y la mayoría de la República, y se le quitó una hora que tenía adelantada. Por ejemplo, ahora son las 12:30 y en Chiapas son las 11:30. Entonces, ¿qué quiere decir? Es una hora de más que estamos. Si en la plataforma pongo las 2 de la tarde, el cuestionario estaría abriendo hasta las 3 de la tarde. Entonces, pero como es mi horario de 12 a 3, entonces tengo que poner el examen, lo tengo que programar una hora después de la hora que tiene la plataforma para que pueda coincidir con el horario que tenemos aquí y no haya ningún problema. Ya me pasó anteriormente cuando me dice, maestro, no ha abierto la... ¿Cómo va a ser posible? Pero porque yo lo había programado de manera normal. Resulta que hay que moverle una hora para que a los de Cancún no tengan pues ningún problema. Pues vamos a empezar, jóvenes. ¿Una qué, perdón? No, bueno, y la clase tendría que tomar entonces por Zoom. Nada más platíquenlo con la coordinadora. Planteen la situación. Oiga, hay esta situación. Tenemos 3 horas. Pero si vamos a tomar hora presencial de 12 a 2, y todavía nos tenemos que ir a mi casa. Entonces, no voy a llegar. Cuando llegue ya cerró el examen. ¿No? Bueno, al menos que de todas maneras la plataforma se va a poner horario de 3. Pero bueno, pero nosotros, a ver, a la 1 de allá son las 2 de acá. Entonces tiene que ser, si la plataforma, yo quiero poner el examen a las 2, tendría que ponerlo a las 3 para que aquí aparezca, la plataforma lo registre como a las 2 de la tarde, ¿no? Si es de 2 a 3, para que aquí sean las 2, en Chiapas tiene que ser la 1. Entonces tengo que programar, si lo pongo a la 1, va a ser a la 1 y no les va a aparecer a ustedes. Tengo que correr una hora para que entonces como si fueran las 2 de aquí. O sea, tiene que ser una hora más de la plataforma. Bueno. Vamos a empezar entonces con esta clase. Tenemos el tiempo súper cortísimo, pero bueno. Es importante señalar lo siguiente. Vamos a hablar del juicio de amparo. ¿Se han imaginado ustedes qué podrían hacer en caso de que una autoridad ejecute un acto administrativo, un acto de autoridad, y ustedes no puedan combatirlo, o sea, no haya algún instrumento legal para poderlo combatir? Por eso tenemos lo que es la figura del juicio de amparo, que es un juicio contra los actos de las autoridades, esos actos de autoridad que afectan, vulneran, violan, conculcan las garantías o los derechos humanos de los gobernados. Es de suma importancia para su entendimiento cabal, es tratar de definir al amparo, es decir, el objeto de nuestro estudio, pues las definiciones de las cosas, de los conceptos y de las instituciones
suelen ser un instrumento de valiosa ayuda para la rápida y objetiva comprensión de lo definido. Vamos a ver, ya están marcando que quedan 10 minutos del tiempo reglamentario, pero continuamos. Bueno, diversos tratadistas han tratado de definir el concepto de amparo, entre ellos don Juventino B. Castro, quien en su obra Garantías y Amparo define este juicio como un proceso concentrado de anulación de naturaleza constitucional promovido por vía de acción, reclamándose actos de autoridad y que tiene como finalidad el proteger exclusivamente a los quejosos contra la expedición o aplicación de leyes violatorias de garantías expresamente reconocidas en la Constitución, contra los actos conculcatorios de dichas garantías, contra la inexacta e indebida atribución de la ley al caso concreto o contra las invasiones recíprocas de las soberanías, ya sea federal, estatales, que agravien directamente a los quejosos, produciendo la sentencia que conceda la protección al efecto de restituir las cosas al estado que tenían antes de efectuarse la violación reclamada, si el acto es de carácter positivo, o el de obligar a la autoridad a que respete la garantía violada, cumpliendo con lo que ella exige si es de carácter negativo. Aparte, hay otro tratadista que incluso salía en la televisión, que era profesor emérito de la UNAM, don Ignacio Burgoa Orihuela. Y había incluso a principios de los 2000 propuesto que se hiciera una nueva ley de amparo, y esto pues se murió, no lo vio, pero hasta el 2013, en la época del presidente Peña Nieto, cuando se crea la nueva ley de amparo, que es la que nos rige en la actualidad. Estamos hablando del 2013 para aquí. Bueno, este tratadista, don Ignacio Burgoa, en su conocida y renombrada obra, El juicio de amparo, nos proporciona la siguiente descripción del juicio de garantías, que considero que es uno más completo. Jóvenes, el juicio de amparo se le conoce también como juicio de garantías, juicio de control constitucional, porque la autoridad federal va a supervisar si la autoridad a la cual ustedes están demandando como gobernados se apegó a lo que indica la Constitución para poder emitir el acto de autoridad en contra de ustedes, y que les está afectando en sus garantías, en sus derechos humanos reconocidos. Es lo que va, por eso es control constitucional. A ver, autoridad, voy a revisar si efectivamente ese acto del cual está demandando en el juicio de amparo esta persona, y normalmente el que promueve el juicio de amparo se llama quejoso o quejosa. Eso apréndalo desde ahora, es el que promueve el juicio de amparo, y como dice, es del acto del cual se duele, o sea, es el que está reclamando porque le estás afectando su esfera jurídica de sus garantías individuales. En este caso, de sus derechos humanos. Los derechos humanos, recuerden que ya tiene categoría y rango constitucional desde el año de 2011, como está previsto en el primer artículo de nuestra Carta Magna. Por eso, cuando escuchen hablar juicio de garantías, juicio de control constitucional, es juicio de amparo. ¿Ok? Pues vamos a ver esta definición que da este señor Ignacio Burgoa Orihuela, que fue profesor emérito de la UNAM. Acuérdense que
Los Pumas hoy juegan además, pero estamos hablando de la UNAM, contra el América. Pero bueno, dice, el amparo es un juicio o proceso que se inicia por la acción que ejercita cualquier gobernado. Entonces, ¿quién va a promover un juicio de amparo? Un gobernado. Se le llama quejoso. Ante los órganos jurisdiccionales federales, ante los jueces federales, contra todo acto de autoridad. ¿Contra qué van a pelear? Contra los actos de las autoridades que le causa un agravio, o sea, una afectación en su esfera jurídica y que considere contrario a lo que dice la Constitución, teniendo por objeto invalidar dicho acto o despojarlo de su eficacia por su inconstitucionalidad o bien ilegalidad en el caso concreto que lo origine o que lo motive. Esto es lo que nos proporciona este tratadista, don Ignacio Burgoa Orihuela. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? A los que están en casa. Profesor. ¿Cómo se llama la persona en el juicio de amparo que presenta la demanda? El gobernado afectado. ¿Cómo se le llama? A ver. ¿Cualquiera? Quejoso. Muy bien, quejoso. Efectivamente, Joel. Muy bien, quejoso. Ok, de una vez voy diciendo porque eso lo van a encontrar en los artículos de la ley de amparo que tienen que estudiar. Que es también parte del juicio de amparo. La autoridad que van a demandar se le da el nombre en su demanda de amparo como autoridad responsable, que es la autoridad que emite, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. ¿Ok? Es la autoridad a la que ustedes van a demandar en un juicio de amparo. Se le denomina autoridad responsable. ¿Y qué es lo que ustedes van a reclamar? Bueno, dependiendo de lo que la autoridad haya dictado, puede ser el cobro de una multa, alguna acción que la autoridad pretenda llevar a cabo en contra de ustedes o de sus cosas, de sus pertenencias, o que les esté afectando su garantía, eso se llama acto reclamado, que también en el artículo 108 dice, hay una serie de requisitos que debe llevar la demanda. Entre esas dice, acto reclamado, ¿qué vas a poner? Por ejemplo, el injusto cobro que me está pretendiendo realizar la autoridad responsable el día tal y tal, por la cantidad de 1,000 pesos, vamos a decir. Y en autoridad responsable tiene que ir el cargo de la autoridad que ordenó y además la que lo está ejecutando para que tú pagues esa o multa o ese cobro de esa cantidad. ¿Ok? Porque en caso de las autoridades hay dos tipos de autoridades. Son autoridades responsables, pero tenemos a la autoridad responsable ordenadora y la autoridad responsable ejecutora. La ordenadora, lógicamente, como su nombre lo indica, es la que va a ordenar el acto que ustedes van a reclamar en su demanda. Y la ejecutora es la que lo va a llevar a cabo. Por ejemplo, una orden de aprehensión, un juez de control la emite, pero ¿quién la ejecuta? La policía ministerial. Ahí tenemos a las dos autoridades. La ordenadora, el juez de control, y la ejecutora, la policía ministerial. Jóvenes, nos queda menos de un minuto, nos volvemos a conectar para continuar con la clase de juicio de amparo 1 en esta primera semana. Gracias.
respirar.